El Ministerio de Educación informó que más de 17.000 colegios rurales podrían reiniciar clases a partir del 19 de abril con cierto nivel de presencialidad. El ministro de Educación indicó que las escuelas deben asegurar condiciones de bioseguridad para ser consideradas aptas. La mayoría de las instituciones que podrían retornar a la presencialidad están en las regiones de Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín y La Libertad. Sin embargo, el Ejecutivo señaló que esto no significa que todos los colegios vuelvan a clases presenciales. El ministro Cuenca anunció que el primer mes del año escolar 2021 será virtual, es decir, del 15 de marzo al 15 de abril. Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Los saluda Raquel Salazar. Las clases escolares en el sector público están por empezar en medio del pico más alto de la segunda ola por el coronavirus. En el primer mes, lo ha dicho el Ministerio de Educación, en la mayoría de centros educativos las clases seguirán siendo virtuales como en el 2020, pese a las limitaciones y problemas de conexión. Asimismo, en los colegios rurales de Amazonas, Loreto, San Martín, La Libertad, las clases van a tener cierto nivel de presencialidad, con todas las medidas de bioseguridad para darle garantías a los alumnos. Es lo que ha señalado el Ministerio de Educación. Vamos a conversar con el experto en educación Paul Neyra del Ben y la exministra de Educación Marilu Martens. Y como siempre, también vamos a conocer la opinión del público en las calles. Porque en virtual no aprende nada, señora. No, porque no tenemos celular nosotros, no tenemos mucha plata para comprar. No tenemos celular para que estudie. Hay veces por virtual no tenemos celular. Sí, me parece muy bien porque así no nos contagiamos, estamos en nuestra casa, nuestros niños, ¿no? Porque yo tengo 3 hijos, ¿no? Pero mis hijos están en casa. Las clases virtuales creo que es lo único que le queda a la juventud para seguir adelante, pero sí debemos capacitar a los maestros, implementar nuevas medidas, nuevas metodologías, ¿no? Porque tanto los profesores como los alumnos y los padres no están aptos, o sea, no están preparados, nadie creo que está preparado para que todo sea virtual al 100%, ¿no? O sea, yo creo que sí, porque, o sea, si no habría clases por internet, no habría cómo los niños puedan tomar clases. Entonces, de una manera está ayudando, pero de otra tampoco no funciona tan bien, porque tampoco, digamos que van a hacer lo mismo. Caballero, buenas. ¿Usted está de acuerdo con el inicio de clases con un grado de presencialidad aquí en la región San Martín? Mira, todo eso tiene que hacerse previo a una evaluación del Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud ve que en alguna provincia hay poco contagio o cero contagio, entonces sería factible la presencialidad o semipresencialidad. En caso contrario, teníamos que todavía proteger tanto la salud de los niños, maestros y los padres de familia. Bien, ahí escuchábamos algunas opiniones del público en las calles sobre los anuncios del Ministerio de Educación con respecto al reinicio de las clases escolares. En la mayoría de casos va a ser virtual, pero en las zonas, en los colegios rurales, va a tener cierto nivel de presencialidad. Y para comentar justamente sobre este tema, ya estamos en comunicación con el especialista en educación, Paul Neyra del Ben. Paul, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Sus comentarios. Gracias, Raquel. Mira, a ver, efectivamente el Ministerio de Educación ya ha establecido un protocolo con el cual se van a abrir un grupo muy pequeño de colegios que están ubicados sobre todo en áreas rurales en el país, el 100%, para ser más precisos, en áreas rurales, y en un conjunto de distritos que ya se han identificado y que cumplen ciertas condiciones que permiten de que se vuelva a una semipresencialidad. ¿Y por qué digo semipresencialidad? ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que si un salón de clases tiene 20 estudiantes, solo puede ir la mitad, porque ahí el aforo tiene que ser reducido. Entonces, ¿qué hace el otro grupo que no está yendo a clases presenciales? Va a tener clases a distancia. Por eso es que se habla de una presencialidad parcial, y lo está planteando así el ministro de Educación. Ahora, en colegios donde el salón de clases tiene una matrícula, por ejemplo, de 8 estudiantes, un salón bastante grande, los 8 estudiantes van a poder entrar al salón de clases sin que haya esta división de un grupo que va a clases y otro que se queda a distancia. ¿Por qué? Porque al ser el número de estudiantes tan reducido,
producido en el salón de clases, por ejemplo, el salón de primero de primaria o el salón de sexto grado de primaria, hay solo 8 estudiantes. Si tú separas y tienes las distancias suficientes según el protocolo que ha establecido el Ministerio de Educación, en principio ese salón de clases de sexto grado de primaria podría abrirse para todos, o sea, para el 100% de estudiantes, porque el espacio, el protocolo lo permite. Recordemos además que hace como un mes y medio en conferencia, luego de reunión de Consejo de Ministros, se aprobó una resolución suprema que permitía que se asignen tanto al sector educación, sector central, es decir, el Ministerio de Educación en Lima, y a las regiones y a las direcciones regionales de educación de las UGELes, algo más de 200 millones de soles, sumando entre los 2 paquetes aprobados, para poder comprar máquinas de lavado de manos donde no haya fluido de agua potable en el colegio. Se ha establecido además que en las regiones, los gobernadores regionales en coordinación con las direcciones regionales de educación y las UGELes compren mascarillas, artículos de higiene y de sanitización, y también máscaras para los docentes. ¿Cuáles son los criterios que usó el Ministerio de Educación para determinar que sea semipresencial? Mira, Raquel, desde el año pasado, desde el último semestre del año escolar del 2020, que estábamos en la bajada de la primera ola, se lograron abrir entre 840 y 860 colegios en ámbitos rurales, que significaron una suerte de prototipo de cómo debería ser el comportamiento de abrir los salones de clase en ámbitos rurales. Reitero, de nuevo, no se abrió ningún salón de clases en ámbitos urbanos, solo fue en ámbitos rurales, y eso nos ha dado información, nos ha dado la capacidad de poder testear el protocolo y el funcionamiento de cómo abrir un salón de clases en un ámbito rural. Entonces ya tenemos algo de experiencia acumulada del año pasado que se ha ampliado. Recordemos que estamos hablando de cerca de un 18% de salones de colegios que se pueden abrir en esta nueva modalidad que está planteando el Ministerio de Educación actualmente para lo que resta del año. Y sí, efectivamente, tú mencionas un par de cosas importantes a considerar y que es básico poderlas conversar para tu audiencia. Y el primero tiene que ver con que se han identificado distritos dentro de Loreto. Loreto es la región más grande del país, y hay distritos y caseríos y centros poblados donde hay aulas, donde hay colegios, donde se ha identificado que no hay rebrote, que no hay número determinado de contagiados. Si no me equivoco, es 8 contagiados por el COVID-19 en la localidad. Y con esos criterios es que se ha establecido este porcentaje de colegios que se puede abrir. Ahora, el ministro de Educación ha sido bastante claro, y la estructura así lo ha planteado además en la norma técnica para poder abrir estos colegios, es que si se identifica un caso en el salón de clases, automáticamente el colegio se va a cerrar. Entonces, se están trayendo al país un conjunto de prácticas que ya se están haciendo en distintos países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y más cerca al Perú, por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, que son países donde antes que nosotros abrieron sus salones de clase, y nosotros estamos usando la evidencia de buenas prácticas y buenos procesos que lo estamos trasladando de estos países a poder implementarlos en el Perú. En otros países donde esto ya se está implementando, donde hay clases semipresenciales, no ha habido mayor riesgo, porque la pregunta siempre que hace, bueno, son niños y los adultos no respetan el distanciamiento, las mascarillas, los niños son más inquietos, tienden a tocarse. ¿Es posible? Mira, es interesante tu comentario. ¿Por qué? Porque hay que distinguir, mira, lo que la poca evidencia que tenemos de casos de apertura de salones de clase en ámbito escolar, nos están diciendo lo siguiente. Primero, que es más sencillo y más fácil implementar protocolos de cuidado y de seguridad sanitaria en salones de clase en inicial y en primaria. Es más difícil en secundaria.
Ahora, ¿los profesores están en condiciones de dictar clases de manera semipresencial? ¿Ellos están en la lista de próximos a ser vacunados? Esa es una preocupación que yo comparto y que en todo lugar que he podido yo participar en discusiones sobre temas de decisiones de norma o de política o de acción o de actividades que se están planteando, tiene que ver con separar vacunas, un grupo de vacunas para los docentes que van a poder acceder a este nuevo servicio de educación semipresencial de tal forma que se proteja no solo la salud de los estudiantes y sus familias, sino también la del docente y su familia. ¿Qué espera de la próxima gestión? Porque lo cierto es que la pandemia aún va a continuar y el proceso de vacunación es bastante lento. Lo escuchamos. Sí, a ver, yo creo que en el sector de educación el reto más grande que tiene el siguiente gobierno, sea cual fuere, es trabajar el tema de la presencialidad. O sea, otra de las evidencias que tenemos absolutamente claridad al momento de hoy es que cada día que pasa, que el estudiante general que va a colegios en todos los tipos de servicios, sea particular o nacional, necesita la presencialidad. Entonces, el gran reto que tiene el siguiente gobierno, en primer lugar, tiene que ver con el tema de cómo solucionar el problema de la presencialidad, porque cada día que pasa, que no va un estudiante o un niño, una niña, un adolescente a clases, se pierden más aprendizajes. Y una investigación que se hizo en el vecino país del sur, en Chile, ha demostrado que en un año como el que estamos viviendo, los estudiantes promedio logran solo el 30% de los aprendizajes, y eso se tiene que corregir. La capacitación, la formación de docentes en temas de competencias digitales es fundamental. Hoy en día nuestros docentes están haciendo lo que pueden, están cubriendo huecos, pero no necesariamente le estamos dando la capacidad para poder desarrollar en clases virtuales lo que va a venir y se va a quedar en el sistema educativo peruano. Muchísimas gracias al especialista en educación, Paul Neira del BEN, por estas declaraciones a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Bien, y nosotros tenemos que hacer una breve pausa para escuchar más opiniones del público en las calles sobre este tema. Ya regresamos. Una zona rural, los niños no tienen el acceso a un internet o a una tablet, por ejemplo. Entonces, vivir bajo esa mentira de que sí, que les van a dar una tablet, pero si no tienen energía eléctrica, ¿para qué les sirve? En cambio, ellos sí necesitan una clase presencial. Bueno, si hay pocos niños, yo creo que son pocos niños, ahí podría ir, ¿no? Ahí podría ir, creo que los niños, ¿no? Hay menos contactos ahí, ¿no? En las zonas rurales puede que sí, ¿no? Porque creo que son lugares en los que no hay mucha aglomeración, ¿no? En lugares que hay pocos habitantes y ahí sí se podría tomar estas medidas. Imagínate, y 373.000 no pudieron acceder a ninguno de los 3 escenarios de la plataforma Aprendo en Casa. Bueno, tampoco estaría de acuerdo porque sabemos que los maestros siempre van a enseñar desde las ciudades hacia los campos, ¿no? Y quién sabe si esas personas pueden estar contagiadas y quizás llevar el virus y exponer a los alumnos también, ¿no? Sí, ¿no? Sí, está muy bien, eso sí está muy bien. Siempre cuidándose con todos los protocolos. Si no hay internet, nada peor, se van a atrasar los alumnos. Tampoco, yo diría que no.
porque todavía no hay nada seguro, el gobierno no garantiza nada. Yo creo que empezar por las zonas rurales está bien, pero hay que mantener los cuidados. De por sí las zonas rurales sabemos de que los estudiantes, los profesores no están totalmente capacitados y creo que seguir con la educación remota en esas provincias sí es contraproducente, se le tiene que dar mucho más apoyo a los niños. Yo creo que sí, de repente podría ser el 50% o el 30% y semanal así, ver la forma cómo lo pueden hacer, porque me parece muy mal las clases virtuales, no es igual. Prácticamente la profesora es la mamá. Bien, nosotros seguimos en Voz Ciudadana de Congreso Televisión y estamos en comunicación con la exministra de Educación, Marilú Martens. Ministra o exministra, bienvenida. Una vez más, le agradecemos por haber aceptado esta entrevista. El Ministerio de Educación ya ha anunciado, se inician las clases. En la mayoría de casos, un mes más de manera virtual, pero en los colegios rurales, Amazonas, San Martín, Loreto, La Libertad, es semipresencial o cierto nivel de presencialidad. Esto ha generado muchos comentarios en la opinión pública. ¿Cuál es su opinión? ¿Se hace bien? Primero, creo que es un escenario en el que todos debemos de mirar que la flexibilidad es una característica importante que tenemos que tener, ¿no? Si bien el Ministerio de Educación ha anunciado que este regreso de manera híbrida, ¿no? Porque con todas las condiciones que tienen que contemplar se va a dar paulatinamente y de acuerdo a las condiciones del contexto de las escuelas, ¿no? Porque si bien hay que seguir todos los índices de contagio, cómo van bajando, donde hay menos riesgo, donde no hay riesgo para regresar, pero que también las escuelas cuenten con las condiciones de bioseguridad y los padres estén de acuerdo. Cumpliéndose estas tres condiciones, ¿no? El contexto, las escuelas en infraestructura y equipamiento para poder enfrentar todas las seguridades y dar a los estudiantes y docentes todas las condiciones de bioseguridad. Y padres bien informados, padres de acuerdo con la propuesta, yo creo que ya podemos ir evaluando si estas tres condiciones cumplen con los indicadores de seguridad. El año pasado, según la Defensoría del Pueblo, 114.000 estudiantes abandonaron las escuelas. Terrible. Imagínate, y 373.000 no pudieron acceder a ninguno de los tres escenarios de la plataforma Aprendo en Casa. Entonces, yo sí pediría que el servicio que se brinde hoy nos informen cómo se asegura la calidad. O sea, ya tenemos el material validado en el sentido de que se produce material, pero los estudiantes lo entienden, los docentes realmente saben ya, cuentan con las estrategias para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje con sus estudiantes de manera a distancia, cuentan los docentes con las herramientas que permitan esa educación a distancia. Sabemos que ellos tienen internet o tienen el teléfono en el cual puedan comunicarse a través de un correo electrónico, de un teléfono. La radio, que es otro escenario que llega a toda esa ruralidad de nuestro país, ya tienen presupuestos para poder levantar, poder fortalecer las radios municipales, comunales, poder llegar ahí. Entonces, yo creo que debe ser ya un motivo de empezar a preocuparnos, ¿no?, sobre la calidad de lo que estamos haciendo. El año pasado yo siempre he saludado en la gestión del ministro Martín Benavides la rápida respuesta que hubo a la pandemia en crear un modelo, un servicio educativo a distancia, ¿no?, con la plataforma en los tres escenarios, radio, televisión, internet, y la verdad que lo saludo. Pero ya hemos tenido, ya tenemos un año de eso, ¿no? Y ya yo creo que debemos exigir ya calidad en lo que se hace, ¿no? Eso sí ya debe ser un incondicional. Tenemos de nuestras escuelas, Raquel, solo el 21% de nuestras escuelas, y eso es un reto, ya me has preguntado reto, solo el 21% de nuestros locales educativos cuentan con acceso a Internet. Imagínate. Tenemos más de 67.000 escuelas y solo el 21% cuenta con servicio de acceso a Internet. Y solo el 45% de nuestros docentes, según fuente del Ministerio de Educación,
cuentan con competencias digitales. Entonces, ahí hay un reto importante. También es importante saber que nuestras escuelas no todas son de castellano, son de lenguas originarias. Entonces, también es importante, este es el otro reto, cómo llegamos a todos nuestros estudiantes con una educación de calidad sin que estas barreras que hoy día tenemos, ¿no? De no tener el material, la infraestructura, el equipamiento adecuado, puedan asegurar un servicio de calidad. Y otra cosa importante tenemos que hacer en los retos que tú me mencionas, que me parecen sumamente importantes, es priorizar, Raquel, en la agenda nacional la educación rural. Mira, por ejemplo, en el 2019 se aprobó la política de educación rural. ¡Qué gran avance! Pero estamos en 2021 y hasta ahora no contamos con un plan de implementación de la política. Entonces, no podemos darnos el lujo de demorarnos tanto en atender a las poblaciones más necesitadas, más vulnerables de nuestro país, que son las poblaciones que están en las zonas rurales. En nuestras escuelas sabemos que la infraestructura es deficiente. Sabemos que el 85% de nuestras escuelas en las zonas rurales no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen energía eléctrica. Falta dotación de docentes. Los docentes no quieren ir a las zonas rurales, ¿no? No tienen los incentivos suficientes y la formación. Entonces, sí tenemos que priorizar y ese es, yo creo, el gran reto. Y ojalá que esta próxima gestión o esta gestión que termine lo pongan en la agenda como el punto más importante para trabajar en la educación. Porque hemos avanzado. Mira, al 2020 ya tenemos una carrera pública magisterial con una condición de meritocracia que ha sido... Entonces yo les digo a esas mamás, a esos papás, estamos pasando momentos difíciles y sus hijas y sus hijos están pasando momentos sumamente difíciles. La salud emocional de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros estudiantes debe ser ahora priorizada. Y para eso, por supuesto, ellos también tienen que estar bien, ¿no? Todos tenemos que estar, digamos, buscando un equilibrio en esta difícil situación. Pero esto no es para siempre. Esto ya está, digamos, en proceso. Claro. No con la rapidez que todos quisiéramos, pero está en proceso de solución. Entonces, lo que yo les pediría y les diría a los padres, que inclusive yo lo hago, es respirar profundo y saber que esto no es para siempre, que esto ya está terminando. Exigiría a las autoridades más celeridad, ¿no? Vacunando a los docentes. ¿Qué pasa con los docentes que todavía no los vacunan? ¿Cómo vamos a regresar a clases? Deberían ser uno también en la primera fila para ser vacunados. Así es, Raquel. Mira, en otros países, inclusive a los padres que tienen hijos pequeños y tienen que cuidarlos, se les pone también, se les prioriza para la vacunación. A personas que tienen, digamos, compromisos tan importantes como el estar cerca a los niños, a las niñas, a los jóvenes, se les prioriza. Entonces tenemos que acelerar eso y asegurar que nuestros docentes van a ser vacunados de una manera priorizada. Muy bien, doctora. Tranquilidad para los padres, mucha fuerza. Esto ya está, digamos, encaminado, ya se sabe cómo solucionar. Ahora sí es el tema nada más de caminar un poco más rápido sobre lo que sabemos que tenemos que hacer. Doctora Marilú Martens, exministra de Educación, muchísimas gracias por esta entrevista a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Muchas gracias a ustedes y muchos éxitos en el fin de esta gestión, en el inicio y todo el proceso de la próxima. Muchas gracias. Bien, y nosotros vamos a seguir escuchando más opiniones del público en las calles en torno a este tema. Por prevención, por ahora sí. Bueno, por toda esta la pandemia creo que sí es mejor, ¿no? Para evitar todo esto de los contagios. Está afectando bastante gente joven, sobre todo gente joven, y creo yo que no es oportuno que los niños vuelvan a la escuela nuevamente de manera presencial, ¿no? Lo importante es que los alumnos aprendan. Nunca será igual una clase virtual a una presencial, pero tenemos que tomar en cuenta las condiciones y la situación en que nos encontramos. Continúa la pandemia y el proceso de vacunación va a tomar su tiempo. Escuchen a los expertos y escuchen también
a los padres de familia. Recuerden que pueden ver este programa a través de los canales 550 de Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. Conmigo será hasta la próxima.